Dios los bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día. Damos las gracias porque podemos tener otro martes compartiendo la palabra del Señor y teniendo este tiempo juntos, ¿no? Así que antes de seguir me presento para aquellos que están por primera vez viendo este video. Mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración que está en la calle Larrea 98 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que quería compartirles está en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Así que vamos a leerlo y dice así. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedido por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hasta ahí nomás. Esta palabra la estaba leyendo hace unos días y no podía entender específicamente lo que Dios me quería hablar, hasta que la volví a leer y la volví a leer hasta que entendí realmente lo que Dios quería hablarme. Y estoy segura de que tal vez no va a hablarles lo mismo exactamente, pero algo va a hablar a su corazón, algo va a hablar a su espíritu, porque como siempre decimos, la palabra es viva y eficaz. Y cuando yo leía esta palabra, bueno, primero me informé acerca de lo que son las cartas de recomendación. Y las cartas de recomendación es, bueno, más que nada como lo dice la palabra, eran cartas que se escribían en su momento para recomendar justamente, ¿no? Por ejemplo, Pablo las usó y en un caso la usó para recomendar a Timoteo. O sea, es como que hablaba bien acerca de Timoteo, de que él era un hermano y bueno, de que era de buen testimonio, un montón de cosas. Y él escribía eso para que en la iglesia donde Timoteo se dirija lo reciban bien. Esa era una carta de recomendación que Pablo la utilizó. Pero en este caso, Pablo estaba hablando, haciendo referencia a los falsos maestros que utilizaban las cartas de recomendación para incrementar su autoridad, por así decirlo. Es como que, pienso yo, ¿no? Que era como para promocionarse a ellos mismos, que por esa razón utilizaban las cartas de recomendación. Pero en este caso Pablo aclara que las cartas de recomendación no son en sí esas cartas, sino que las mismas cartas eran las personas que ellos habían, en este caso Pablo, a las cuales Pablo le había predicado y que se habían convertido, o sea que ahora eran cristianos que seguían a Jesús y que seguían sus pisadas, ¿no? Entonces, por eso en el segundo versículo él dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En simples palabras lo que dice Pablo es que no necesitan una carta o algo por escrito para promocionarse a ellos mismos ni nada de eso, sino que simplemente con su modo de actuar se iba a reflejar quiénes verdaderamente eran. Entonces automáticamente cuando leí esta palabra, ya digo, por cuarta o quinta o sexta vez, entendí que lo que Dios me estaba hablando en ese momento es que es importante que nosotros seamos íntegros, que es importantísimo en este tiempo ser transparentes, porque sabemos que hoy en día a las personas les cuesta mucho creer acerca de los testimonios, ¿no? En el sentido de que les es difícil capaz frenarse y escuchar, no sé, una palabra de Dios, es como que no creen, no pueden creer. Pero cuando ellos ven con sus ojos cómo Dios obra en la vida de una persona, ahí cambia un montón en ese sentido, ¿no? Como que a las personas les cuesta menos creer en eso, en el cambio de una persona, que creer en la palabra de Dios o creer en un testimonio que se cuenta. Lamentablemente estamos viviendo en estos momentos. Lamentablemente vivimos en este tiempo donde a la gente duda o descree de Dios o piensa un montón de cosas malas de Él y acerca de su palabra. Pero cuando ven a una persona ser transformada por el poder de Dios, ahí ya no tienen excusas para decir no creo, porque realmente están viendo el poder de Dios. Y lo que a mí me hablaba esta palabra era sobre eso. Nosotros como hijos de Dios es difícil porque tenemos
constantemente estamos en contra de la corriente de este mundo. Constantemente parecería que estamos en contra de todo aquello en realidad que se hace en este mundo. Y en parte sí es una realidad, pero porque nosotros no, porque decimos, bueno, hoy me levanto y voy a ir en contra de todo lo que el mundo dice, sino porque nosotros nos regimos por esto, que es la palabra de Dios. Que si Dios nos dice esto está mal y esto está bien, entonces nosotros entendemos que eso está mal y que eso está bien. Y cuando nosotros nos esforzamos por ir en la dirección, ¿no?, en la que Dios nos manda que vayamos, nos damos cuenta de que estamos yendo en contra de la corriente del mundo, en contra de la corriente que el mundo sigue, en contra de los pensamientos que hoy en día rigen el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que aferrarnos más y más a la palabra. Por eso, volviendo a lo que hablaba Pablo, a las cartas de recomendación, qué importante es que nosotros podamos ser transparentes, que nosotros no tengamos que, como hacían en ese momento los falsos maestros, promocionarse a ellos mismos, ¿no? Yo eso lo comparaba con el hoy en día, y nosotros hoy en día podemos caer también en esas cosas. Promocionarse a uno mismo es como aparentar ser algo que no es. Aparentar puede ser aparentar ser un súper hijo de Dios, perfecto, sin defectos, sin nada, cuando en realidad sabemos que no lo somos, cuando en realidad sabemos que somos hijos de Dios, pero tenemos fallas, pero tenemos defectos, pero tenemos debilidades y un montón de cosas malas, pero somos amados por un Dios perfecto. Somos seres, como siempre digo, un par de veces dije, somos seres imperfectos amados por un Dios perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante hoy en día? Que nosotros podamos ser íntegros, que nosotros podamos mostrarnos ser tal como somos, que podamos ser transparentes, que no tengamos que pretender ser perfectos, pretender no tener fallas, pretender ser alguien que no somos, por miedo a lo que van a decir, por miedo a esto, por miedo a lo otro. Simplemente dejar que todo siga su curso, por así decirlo. O sea, nosotros mirar a Jesús, nosotros encargarnos de lo que Jesús nos manda hacer, de su palabra, de obedecerlo a Él, de mirar a la cruz, de no olvidarnos lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Jesús pagó por nosotros, y dejar que el resto siga como está. Que si hay personas que quieren pensar mal de nosotros, lo van a hacer. Y si hay personas que piensan bien de nosotros, también lo van a hacer. Pero que eso no influya en nuestras vidas. Que nosotros podamos mirar atentamente a la cruz, esforzarnos, como dije recién, por hacer la voluntad de Dios y nada más. Y descansar en eso. Y no pretender, como decía recién, ser alguien que no somos. No pretender o no esconder nuestros defectos o las cosas que quizás están mal o que todavía no logramos cambiar, porque nos va a pasar. Y con esto no digo ir por todo el mundo y hacer todo mal y pecar deliberadamente y decir, ay no, pero soy humano. No, porque son dos cosas completamente distintas. Sino ir caminando, ¿no?, como siempre digo, por la vida, pero siendo quienes somos, siendo íntegros, siendo integridad es ser como uno es ser transparente, es ser como uno es en todos lados. Son esas personas que vos las ves con un grupo de personas y la ves con otros y no cambia su forma de pensar y no cambia su forma de ser, sigue siendo exactamente la misma. Creo que hoy, mejor dicho, Dios quiere que nosotros seamos de esa manera, que nosotros podamos dirigirnos hacia Él de esa manera, siendo transparentes, pero también con las personas que están a nuestro lado. No pretender decirles, no, yo soy un hijo de Dios perfecto, no me equivoco, no esto, no lo otro, porque no podemos mentirle a la gente de esa manera, sino ir delante de ellos y somos seres humanos, a veces me equivoco, a veces no, pero Dios me ama igual y Dios me da la fortaleza para vencer todos los obstáculos que pueda tener en la vida, ¿no? Ir con esa seguridad delante de las personas y delante de todos. Saber que más allá de lo que puedan llegar a pensar las otras personas, nosotros tenemos a un Dios que nos ama por sobre todo y que no se fija en lo que las personas piensan de nosotros, sino que nos ama simplemente. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, enfocarnos en Él y solamente en Él. Y que, bueno, si hay personas que opinen mal o no, dejarlo de costado.
pero eso es lo importante, ¿no? Y en el versículo 5 en adelante dice, no que seamos, 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y esta parte de la palabra a mí me encanta, porque Pablo hace referencia a que más allá de todas las personas que se habían convertido, ¿no? A través de sus prédicas, de la palabra, de cuando él hablaba, de cuando él predicaba, él sabía y entendía y reconocía que todo esto provenía de Dios, que no es que él era genial y que era súper inteligente y un montón de cosas. Él sabía que era un privilegiado, porque habiendo tenido tantos errores, tantas fallas, habiendo perseguido incluso a la propia iglesia, ¿no? al propio pueblo de Dios, más allá de todo, Jesús, el Señor, lo había escogido a él para que pueda llevar el evangelio a un montón de personas. Entonces él reconocía la gracia de Dios en su vida y también reconocía esto, ¿no? Reconocía que todo provenía de él, que como decía recién, quien lo capacitaba y lo ayudaba a él era Dios, por sobre todas las cosas, y que nosotros podamos actuar de esa manera. Como decía recién, no promocionarnos a nosotros mismos, no hacer esas cartas de recomendación como hacían los falsos maestros, ser como nosotros somos, ser íntegros, ser transparentes y reconocer que si tenemos fallas, que si tenemos cualquier cosa que tengamos, ¿no? Cualquier debilidad, saber que es Dios el que nos va a ayudar, es Dios el que nos va a fortalecer, es Dios el que nos va a esforzar para que nosotros podamos seguir adelante, seguir siendo transformados por Él. Pero como decía recién, no dejemos que las corrientes de este mundo, que lo que se hace hoy en día nos arrastre, por así decirlo, a nosotros. Hoy en día nos encontramos con un montón de personas en las redes sociales o mismo en la calle cuando nos cruzamos, ¿no? con conocidos tal vez, que aparentan ser personas que no son, aparentan ser personas que son felices, que tienen todo hecho, que son personas realizadas, que un montón de cosas que realmente no son. Y no dejemos que a nosotros como hijos de Dios nos pase lo mismo. No pretendamos aparentar nada que no somos. Simplemente ser como somos y nada más. Mantener siempre nuestra esencia, ¿no? Total, Dios nos ama de esa manera. Y esforzarnos sí por hacer su voluntad. Esforzarnos sí por agradarle. Esforzarnos por dejar lo que nos aleja de su voluntad, lo que nos aleja de su presencia y lo que está fuera de su voluntad, ¿no? Pero saber que en todo caso siempre va a estar Dios ahí ayudándonos y fortaleciéndonos y que todo proviene siempre de Dios y no de nosotros. Pero como decía recién, si uno pretende aparentar ese tipo de cosas, nos terminamos perdiendo en las apariencias y dejamos de lado nuestra propia vida, nuestro propio corazón, nuestra propia relación con el Señor. Si Pablo se guiaba por las apariencias en ese momento, tal vez se olvidaba de predicar, tal vez se olvidaba de tener esa relación con el Señor, tal vez se olvidaba de todo y dejaba de dar buenos frutos y solamente se iba a fijar en su apariencia, en lo que la gente pensaba de él, en lo que la gente decía de él, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que miremos nuestras apariencias en ese sentido, ¿no? No quiere que nos preocupemos en eso, en qué piensa el otro o no, o en lo que dicen las otras personas, sino que Él quiere que nos fijemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Realmente mi relación con el Señor se refleja en las personas que están a mi alrededor? ¿Realmente mi relación con el Señor es algo que después da sus frutos en el exterior con otras personas que me relaciono en mi vida, en todas las áreas de mi vida? ¿O solamente estoy aparentando? Eso es lo importante. Y sé que tal vez suena duro, porque hasta a mí diciéndolo me suena un poquito duro, pero muchas veces necesitamos estas palabras, ¿no? Que nos sacudan un poco,
pero que hablen en lo profundo de nuestro corazón. No nos dejemos guiar por lo que se guían hoy en día, que son esas típicas apariencias, que tengo un filtro en Facebook, que tengo un filtro en Instagram, que tengo más fotos en tal lado, que tengo más me gusta, que no sé, que salgo a la calle y pretendo que todo está bien cuando en realidad no lo es, que pretendo ser perfecta cuando en realidad me equivoco muchas veces. No nos dejemos engañar por esas típicas mentiras, porque en realidad son mentiras de hoy en día, sino realmente ser transparentes. Yo, lo último para contar, ¿no? Para terminar con la palabra, un poco de mi testimonio. Yo hace un tiempo largo lo que hacía era publicaba muchas fotos, ¿no? Pero era como que publicaba fotos así tipo normal, todo tranquilo, y de repente hubo un momento, no me acuerdo hace cuánto fue, en el que entendí que muchas veces publicaba fotos, pero con la intención, ¿no? En mi corazón, de aparentar ser algo que no era, de aparentar un estilo de vida que no tenía, de aparentar algo que no era, simplemente, ¿no? Y cuando entendí eso, cuando entendí que no publicaba las fotos solamente porque me gustaba publicar fotos, sino porque lo hacía para aparentar, sin darme cuenta dejé de publicar fotos, dejé de publicar un montón de estados, un montón de cosas que antes hacía, porque entendí que lo hacía solo para llamar la atención. Esto fue hace bastante tiempo, pero creo que fue hace poco más o menos que entendí por qué dejé de hacerlo, porque realmente estaba aparentando a través de las redes sociales, y capaz a muchos les pasa eso, tal vez no a través de las redes sociales, porque no todos usan un montón, sino en la vida real, y capaz nos pasamos un montón de tiempo aparentando un montón de cosas, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que subamos una foto y aparentamos algo, sino que realmente seamos como mostramos ser. Nosotros nos tenemos que preocupar en ser como Dios quiere que seamos. Y después lo que se demuestra va a ser fruto de nuestra relación con Dios. Y eso es lo más importante de todo. Así que les dejo esta palabra de parte del Señor que a mí me encantó, me hizo recordar muchas cosas, como contaba recién, ¿no? Cosas que Dios me enseñó, que Dios me marcó y que pude entender. En el camino del cristiano, del Hijo de Dios, nosotros durante este camino nos damos cuenta que en realidad Dios lo que más quiere Él es nuestro corazón, y que nuestro corazón sea un corazón limpio y que nuestras intenciones del corazón sean intenciones buenas. Eso es lo más importante de todo. El resto se va a reflejar, como decía recién, solo, sin que nosotros lo forcemos o sin que nosotros tengamos la intención de que eso llame la atención o cosas así, como decía recién, que tiene que ver con las apariencias. Solo fijémonos en nuestra intención, en las intenciones de nuestro corazón y con qué justamente intención hacemos las cosas. Y nos vamos a sorprender muchas veces. Muchas veces nos llevamos una dura realidad, ¿no? Nos chocamos con una realidad y nos damos cuenta de que nuestro corazón tiene muchas cosas malas. Pero sin embargo, a través de darnos cuenta de eso, también nos damos cuenta de la gracia de Dios en nosotros. Que Él, conociendo nuestras intenciones, conociendo nuestras fallas y conociendo un montón de cosas que están mal, nos ama igual. Así que eso es lo importante, ¿no? Y para cerrar la palabra, lo que quería compartirles era esto. Lo importante hoy en día, ser íntegros, ser transparentes, no solo delante de la presencia del Señor, sino delante de todos, ser como somos, como hijos de Dios, con fallas, con defectos, pero que se esfuerzan, es hijos de Dios que se esfuerzan por hacer la voluntad del Padre, sin dejarnos llevar por lo que digan o piensen las personas, y sabiendo que la capacidad es y que todo proviene de Dios y que Él nos da la fortaleza todos los días, que nosotros no tenemos que aparentar nada, que nuestra relación con Dios se va a reflejar, nuestras acciones van a reflejar nuestra relación con Dios, y eso es lo más importante. Así que les dejo esta palabra hermosa del Señor. Y para aquellos que tal vez están por primera vez viendo este video o nunca recibieron a Jesús en su corazón, los quiero invitar a hacer una oración de fe para recibir a Jesús en su corazón en este día. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón
como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te pido también que cortes toda maldición generacional en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta hermosa palabra de parte del Señor y que Dios los bendiga mucho.